se agrupa, ¿no? Sacamos los binomios y en función a eso es que vamos a ir controlando también la parte de la ejecución de la obra. Y acá vamos a ver un ejemplo muy simple de cómo es que damos los adelantos de materiales en función, ¿no? de la fórmula polinomial. Pero por ejemplo, este es netamente ejecución. Pero ustedes, como que elaboran expediente técnico, tienen que saber. Tienen que saber por qué. Porque ese es el error que te va a restar a ampliaciones de plazo, a mayores costos. Pero si tú, como proyectista, ya empiezas a saber eso, hoy te va a pasar más aún, como veamos tenemos que ir a la nómina final, y ahí dice quién es la responsabilidad cuando yo tengo que ir a la Contraloría y me aprueben los adicionales de obra. Y van a ver el efecto que va a tener de los proyectistas de la obra. No solo del proyectista, sino también del que hace seguimiento de la entidad. Entonces acá programamos de manera sencilla, ¿no? Hacemos nuestra programación, dice, son 4 meses, en función a eso necesito cierta cantidad de materiales, tengo mi contrato, mi adelanto directo, ahora con materiales es hasta el 20%, antes era hasta el 20%, en esta norma actual solo es hasta el 20%, y el adelanto directo ha bajado así solo hasta el 10%, antes le dábamos 20 más 40, 60%, ahora solamente es 30%. Ustedes son contratistas, no les valdría 30% menos, 50% de ese 60% menos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tu contratista con tu plata determina la obra. Saquen pluma nomás de ese ejemplo. 60% por 20, ¿cuánto es? El 60 de 20. 60% de 20 millones, ¿cuánto sería? Si fuera 50 serían 10 millones, ¿no es cierto? 60%, 12 millones. Ahora, ¿cuánto le van a dar? 6 millones. Son 6 millones menos que tú dejas de recibir como contratista. Y digamos que no puede haber como una reducción de cuota adelantada. No, la norma dice solo que doy hasta el 20% de adelanto directo. Hasta el término. Y solo te voy a dar ahora el 20% como adelanto de materiales. Digamos que eso es para que obligarlos de alguna manera para que terminen más rápido. No, es como para darle liquidez al contratista. Pero ¿qué pasa? Muchos contratistas solo van por los adelantos, sobre todo en el gobierno regional y local, logran el 60% y desaparecen. Y encima te dan cartas fianzas falsas. Entonces, en una de las medidas es bajarles. No se han percatado, pero están chillando. Claro, cuando te afecta, a que le afecta siempre te clava. ¿Eso es a partir de cuándo, perdón? El 9 de enero de este año. Con la nueva ley de la 3225. Tu reglamento es 350, ¿no es cierto? 2015. ¿Cuándo se fue publicado eso? En diciembre. ¿Y cuándo entra en vigencia? 9 de enero. Entonces, en ese ejemplo, ese contratista programó así su adelanto de materiales. Entonces, el adelanto de materiales se da cuando se inicia la obra. Cuando se inicia la obra, antes no se da. En cambio, el adelanto directo es cuando tú firmas el contrato dentro de los 15 días que cumplas ciertas condiciones. Pero eso ya es diferente ejecución. Pero en el caso de acá, ¿por qué es necesario saber esto? Entonces, en el primer mes, ahí están los materiales que debe haber programado ese contratista y por lo tanto eso es lo que le corresponde que le den como adelanto de materiales. Y en el segundo mes igual y el tercero similar. Entonces la pregunta es, él me solicita el primer mes que yo le dé adelanto de fierro. ¿Está programado? Fierro sí está programado mismo. Entonces sí procede a darle ese adelanto, porque está dentro de él. Me pide todo lo programado, le doy todo lo programado.
Pero si él se olvidó uno de ellos y no lo pidió, así esté programado, no se le da. Así esté programado, no se le da, si no lo pide. Y al siguiente mes no puedo pedir vuelta. Ay, vamos a ver ahora, ¿qué pasa? ¿Está programado la día en el primer mes? No. ¿Me lo pide? No le doy. Porque no está programado. ¿De acuerdo? En el mes 2, contratista se olvidó. ¿Ya? Se olvidó el mes 2 pedir. En el mes 3, me pide que le entregue cemento. ¿Está programado? Sí, sí le doy. Pero él me dice en el mes 3, oye, ¿sabes qué? Me olvidé pedirte en el mes 2. Dame agregado. ¿Está programado agregado en el mes 2? Sí. Pero como no me lo pediste en el mes 2, yo ya no te doy. O sea que, digamos que el adelanto va a ser mensual. Es en el mes que corresponde. Porque eso ya obedece a una programación. Yo como entidad ya preví qué dinero te voy a dar. Pero me lo tienes que solicitar en el mes 2. Claro. Solamente el 20% de todo ese material. No, es que el 20% es del total que yo te voy a dar en los periodos determinados. Porque la suma de todo ellos, ¿cuánto es? 4 millones. ¿Y cuánto es el adelanto? 20%. No le puedo dar más de los 4 millones. ¿Cómo me lo programó? Él verá cómo me lo programa. Si todo me lo pide en el mes 1 los 4 millones, me tiene que demostrar que ese es el material que me está solicitando, y además de ello me tiene que decir, como algo similar a esto, en qué mes lo va a ejecutar. O sea, el adelanto está prorrateado en 2 meses, solo el adelanto. Por el ejemplo, está prorrateado en 2 meses. Tranquilamente te puede decir en el mes 1 o en el 2, pero él te tiene que demostrar que lo necesita para eso. Y como lo está pidiendo, también tiene que decir en qué mes va a ingresar. O sea, esa programación solamente corresponde al 20%. Al 20%. No puede ser menos, sí, pero no puede ser más. Menos, sí, pero no más. Entonces ya no se le da ese adelanto. En el mes 4 me pide, ¿qué cosa me pide? El ascensor. Pero el ascensor, ¿cuándo está programado? En el mes 3. No lo pido, no le doy. Pero si uno ve, es observador en ese ejemplito, se supone que estamos hablando de una edificación, ¿de acuerdo? Sería loco, yo contratista, pedir que me den adelanto materiales del ascensor, un equipo obviamente, en el mes final. ¿Cuándo lo voy a solicitar primero eso? Al inicio, porque el ascensor no lo fabricamos acá, no lo que tener el extranjero. Entonces, ¿de ahí qué va a pasar? Ese equipamiento tiene que ingresar por aduana, ¿sí o no? Pero tiene que ingresar primero al país de origen. Si todo ese trayecto llega más allá del programado, el contratista está en atraso de ejecución y por lo tanto lo penaliza. Miren, cuán importante es hacer una buena programación. ¿Y esto quién es el primero que hace la primera tentativa? Es el que elabora el expediente. Por eso es que lo traigo acá. Esto es netamente de ejecución. Ya el control. Para este ejemplo, por ejemplo, puede solicitar en el mes 1 asesores. Claro. Lo ideal sería que lo soliciten, lo haya programado en el mes 1. Ya, que lo haya programado, en este caso no lo ha No programado. lo ha programado. Lo ideal es que lo programen en el mes 1. Digamos que el contratista ya le dan para el ascensor en el mes 1, pero él hace su gestión para que lo traigan por ser al tercer mes. Claro, pero él se supone que dice ya, yo pido el mes 1 y la pregunta es, ¿en qué mes lo vas a instalar? Obviamente no va a ser el primer mes, porque sienta cimentación, todo eso, ¿cierto? Entonces mira ya, conforme al avance lo voy a colocar en el mes 3. El mes 3 tiene que estar ese ascensor. Si no llegó, incurren atraso, penalidad. Y aquí viene el tema de la fórmula polinómica. Entonces, y la fórmula polinómica es más tediosa. Vas a analizar partida por partida, material por material. ¿Cómo es que vas a ingresar en el pago? Entonces igual, le hemos dado adelanto directo, ya sabemos cuánto le hemos dado por cemento, lo más que le puede dar hasta que dice el monomio, se multiplica por eso,
Y en función a las partidas se van disgregando. En este caso, cemento. Tantos volúmenes cúbicos por tanta bolsa, dependiendo de la calidad del concreto, obviamente, al final necesitamos de 2070 bolsas de cemento. Ese señor se supone que ha dicho yo en el mes 1 y en el mes 2 voy a utilizar esa cantidad de cemento. Por el precio se multiplica y vemos que le está sobrando una cierta cantidad. El monto, lo dividimos entre el monto y resulta que tiene 12.970 bolsas que no ha utilizado. ¿Qué significa eso? Oye, tú me has pedido bolsa de cemento para que ingresen en los 2 primeros meses. Estoy controlando esos 2 primeros meses y resulta que tienes un saldo. ¿Qué significa eso? Que estás atrasado. O sea, no estás cumpliendo. Mira otra forma de controlar la ejecución del proyecto. Digamos que el contratado tendría que ir enviando sus informes. Obviamente, cada mes se presenta una valorización de obra y ahí se va demostrando cómo va el avance. Pero yo, por el control de este material, yo ya sé que este señor está atrasado. Porque debió haber a los 2 meses incluido el tercero. Es más, debería ser, ¿sabes qué? Me faltó cemento y he puesto de la mía. Pero ha puesto de la mía, pero no es suya, porque él cumple el contrato. Pero él sigue comprando. O sea, el 20% no es que con eso él compre todos los materiales, no. Lo que necesita para avanzar la obra, el resto lo tiene que comprar igual. Y en la valorización se le va pagando eso. O sea, él solamente va a informar en base al 20% que se le ha dado. Así es, hasta el 20%. Entonces, acá hay un saldo de obra, un saldo de cemento, y como esto no ingresó a la obra, no se amortiza. Queda ahí. Se amortiza lo que realmente está ingresando en la obra, o sea, en las partidas que realmente se han ido ejecutando. ¿Cómo se mide la calidad de cuando ya después le toca a él, a la persona, incrementar, o sea, pagarle su plata? En este caso se mide con los fierros, o sea, ¿cómo mide la calidad? Porque si bien es cierto, tú estás midiendo de tu 20%, pero ya al final del 20% él va a invertir su dinero. Entonces, ¿cómo sabes qué calidad de material está poniendo? Porque lógicamente si su plata va a disminuir de repente algunos costos. No, es que en este caso, por ejemplo, técnica, tiene la resistencia, ese concreto, y tú tienes que llegar a esa resistencia. ¿Y cómo se mide? Bueno, el tema es que esto ya en control de la ejecución de la obra, ahí tengo que decir cuáles son las otras. Claro, porque hay parámetros de calidad encima, parte de. Asumamos que esta es la losa, ¿ya? Una losa de concreto armado, o el techo, concreto armado. Ese techo tiene que tener una resistencia. 210, mínimo 210. Ahora la norma cambia, mínimo 210. Para llegar a esa resistencia de 210, yo tengo que sacar unas muestras. ¿Cómo se llaman esas muestras? Le llamamos los testigos. Testigos. Esas muestras, yo tengo que llegar a simular la resistencia a los 28 días. Entonces, pero lo tengo que controlar a los 7 días, a los 14 días, a los 21 días y a los 28 días. Con esa secuencia yo debo estimar llegar a una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero tengo 4 estadios, ¿de acuerdo? Pero ¿cuántos tengo que sacar por cada de esos estadios? ¿Cuántas muestras? Mínimo, lo mínimo que podríamos sacar. Es parte de lo que está escrito en las especificaciones técnicas. Está escrito de repente en la memoria descriptiva. Entonces, por cada uno de esos estadios, de los 7, 14, 20, 21, tengo que sacar mínimo 3 testigos. Porque no es que de los 3, uno me puede fallar. Entonces, el mejorcito rompe. Ya tengo la tendencia en esos primeros 7 días. Algo similar hago por el día 14, hasta el día 14, de los 3, 1 o 2. Si 2 son buenos, hago romper los 2 y saco el promedio.
Entonces, de esa manera yo me aseguro que estoy ganando la calidad del concreto al día 28. Lo cual no significa que al día 28 ya el concreto está duro. El concreto sigue tomando su residencia hasta una fecha determinada. Pero yo ya garanticé que yo puedo ya estar tranquilo, ¿no es cierto? Pero es la labor de quién es? El super. Entonces está toda la calidad de materiales que se puedan controlar en función de la fórmula de. Ahora, esto también es netamente ejecución. Pero ¿por qué no traigo corrección? Porque cuando elaboramos un mal expediente técnico, vienen los problemas que nos arrastran. Suma alzada y precios unitarios. Los suma alzada es algo que yo contrato por un todo. ¿De acuerdo? Por un todo. Y tiene un orden de relación que se llama planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. En ese orden de programación es lo que tengo que decir al contratista: tú me ejecutas la obra. ¿Y de dónde sale ese orden de relación? De quien elabora el expediente. Si elabora un mal expediente técnico, le aseguro que esas deficiencias que puede haber en una de ellas va a ocasionar mayor costo de la suma alzada. Precios unitarios. Un ejemplo de suma alzada. Hemos dicho que el que elabora el expediente técnico es un proyectista, ¿de acuerdo? Y ese tiene un equipo. ¿Cuál es el equipo? El estructuralista, el especialista en mecánica de suelos, el geólogo, el especialista en análisis unitarios, el que hace el presupuesto. Es un conjunto. Y cuando ejecutamos, ¿qué tenemos que ver? Planos. Quien dibuja los planos, quien hace el tratamiento, las especificaciones técnicas, las memorias descriptivas y el presupuesto. Eso tiene que ser idénticos. Pero en el ejemplo, son distintos. El tema es: ¿quién elaboró el expediente técnico? El proyectista. ¿Quién aprobó la entidad? Son ingenieros responsables que también aprobaron la entidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aprobaron con esa deficiencia. ¿Hay responsabilidad? Sí. Porque esa deficiencia en ese sistema suma alzada, ¿qué provoca? Como ninguno nos concuerda, el proyectista dice: oye, ¿cómo ejecuto? ¿Como terrazo pulido? ¿O le coloco cerámico, vinílico o receta veneciana? Entonces el supervisor le va a decir: ¿sabes qué? Tu contrato es a suma alzada. Tú ejecutas terrazo pulido y te voy a pagar como dice el presupuesto. ¿Cuál es más caro? ¿Cuál es más barato? Asumamos que terrazos es más caro. Vamos a suponer que cueste 50 soles la unidad. Y la veneciana solo cuesta 10. ¿Qué estoy obligado a ejecutar? Manda planos, veneciana. Tengo que poner un producto que me cuesta 50 y solo voy a recibir 10. ¿Me conviene como contratista? No. ¿Pero así firmé el contrato? Sí. Entonces lo ejecutas. Pilla, pues. No lo revisaste, no objetaste, aceptaste esas condiciones. Entonces lo ejecutas. Entonces, ¿pero eso qué significa? Suma alzada es a todo costo. No hay adicionales de obras y no hay de suma alzada. Pero eso se supone que ha habido un acuerdo, ha habido una nueva aprobación al expediente técnico, porque subsanar eso es una nueva aprobación al expediente técnico. Se pusieron de acuerdo, lo aprobaron y contrario. Suma alzada, mira lo que pasa: terrazo 200 metros, las valorizaciones, o sea, la ejecución mes a mes se ha ido pagando, y en el último mes, ¿cuánto nos falta para cumplir lo que hemos contratado? 10, ¿de acuerdo? Nos faltan 10. Si hacemos los 10, todo conforme, hemos cumplido lo que dice el contrato. Pero si la valorización 5, el contratista solo hace 5 metros cuadrados, ¿qué quiere decir? Que hemos llegado a 295. ¿Cuánto hemos contratado? 200. ¿Por cuánto le pagamos?
¿Por 200 o por 195? ¿Por qué por 200? De todo costo. Ya, pero no es que porque sea así. Entra otro análisis. Tiene que haberse cumplido el objeto de ese contrato. ¿Qué significa eso? Si esto es 10 por 20, ¿cuánto es? 200. Yo empiezo a ejecutar como contratista, avanzo, y resulta que he mezclado todo y llego al final con 197. ¿Con cuánto le hemos contratado? 200. ¿Cumplió la meta? Sí, pues, cumplió la meta. Entonces yo le pongo por 200, que es lo que hemos contratado. Aún así, él habiendo cumplido esta meta con 190, sí. ¿Cumplió la meta contratada? Sí. ¿Su manzana? Le pago los 200. Pero ¿qué pasa? Ahora hace 15 metros. Igual hemos contratado 200. El contratista empieza a ejecutar y llega a los 200 y todavía le falta hacer 5 más. ¿Se para ahí? No. Tiene que hacer los 5 más. ¿Cuánto suma eso? 205. ¿Por cuánto le pagamos? Solo por 200. ¿Cumplió la meta? Sí. Con esos 5 más cumplió la meta que hemos contratado. Pero si eso ha sido error de la entidad, ¿por qué tiene que pagar? ¿Por qué no le pagan los 5 de adicional? ¿Y por qué no me preguntaste lo mismo en la anterior? Que también es error de la entidad. No, pero supongamos que ese son supongamos que no Hay, obviamente hay un error, ¿ya? Un error de la entidad en el expediente técnico. O sea, alguien dijo 20 por 10, tú vas y metes 20 por 10. Pero cuando tú ejecutas la obra, de repente esto de acá, el contratista se coló un metro más, no lo sé, error de él, pero él dice, oye, es el plano. El plano me dice que acá 20 por 20, pero hay un metro más o medio centímetro más, 10 centímetros más, qué sé yo, que corrió, y eso te arrastra eso. Pero él dice, ¿sabes? Yo te contrataba por los 200, ¿sí? Si hay menos metrado, ese es mi riesgo como entidad, porque yo cometí el error. Pero si hay más, aún así habiendo cometido el error, pero tú aceptaste que ya habían los 200, pero para que cumplan la meta son 5 más, tienes que hacerlo. Eso no lo verifico. Así. ¿Y dónde tienes que verificar? Cuando haces tu propuesta. En ese momento revisas los planos, las especificaciones técnicas, los distintivos, propuestas, por supuesto. Si hay identificado, oye, un momentito, acá no coincide, habrás observado en su debido momento. Entonces, ¿qué va a hacer la entidad? La entidad tiene que subsanar esas deficiencias. Y nuevamente dice, ya, está subsanada y ahora sí está correcto, ¿no? Entonces, ese es el tema. Pero como eso no se hace, se contrata y seguimos hablando. Entonces, en ese contexto sí hacemos. Entonces, en suma alzada no hay esa figura de deductivo ni hay esa figura de adicional de obra. Se paga lo que se ha contratado en forma total. Ahora, precios unitarios. Precios unitarios, resumiendo, es lo que realmente ejecutamos. Y ahí no hay orden de prelación. Es lo que realmente ejecutamos. Pero igual, como esto hacemos un copy-paste, se cometen los mismos errores. Ahora, estos ejemplos no es de ahora. Les aseguro que muchos que están escuchando acá son los mismos. Yo he estudiado hace muchos años. Los mismos. ¿Producto de qué es? De que todos los proyectistas copian, pegan. Copian, pegan. Y no se dan el afán de hacer pertinente aquí algo. Los de la entidad lo revisan, lo chequean, se confían y aprueban con esos errores. Lo mismo pasó con el subalzado. Igual acá hay deficiencias. En este caso, una asfaltada una carretera,
el expediente técnico, la memoria descriptiva, la expresión técnica y los presupuestos, es totalmente cosas diferentes. Pero ¿qué hay orden de aplicación? No hay. Precios unitarios no hay orden de aplicación. Entonces, pago lo que realmente eje. Pero el contratista acaba de decir un momentito. Acá si el contratista se pone bravo. Dice, el plan me indica que es 1 pulgada, pero me vas a pagar de media pulgada. No. ¿Está en su derecho el contratista? ¿Qué dice? ¿Cómo ejecuta? ¿Coloca 1 pulgada y cobra como media pulgada? Estamos hablando de otro sistema de contratación. Precios unitarios, se paga lo que realmente se ejecuta. Suma alzada, se paga lo que has contratado, por un total. Pero acá tampoco el supervisor dice, sí, haz 1 pulgada y te vamos a pagar por media. O haz de 1,5 y te pago por 1. No puede tomar decisiones del supervisor. ¿Qué tiene que hacer? Hacer la consulta al proyectista. El proyectista dirá, oye, no es ninguno de los 4, es de 3 pulgadas. Pero esas 3 pulgadas es un costo adicional. Y si eso dice el proyectista, ¿de dónde va a salir esa diferencia? ¿Seguro? Tiene que salir del proyectista porque es el comité de obra. Por eso que los proyectistas nunca aparecen. Porque saben que cometieron errores, pero como le dice bien, la entidad ya lo aprobó, ya me pagaron, me desaparezco. ¿Quién tiene que solucionar ese problema? La entidad. Pero sin embargo, ese proyectista que hace un proyecto está sentado acostadito haciendo otro proyecto para esa entidad. ¿O no es así? Falta de que la entidad sancione a su proyectista. Entonces, hace la consulta del proyectista. En ese caso, ¿cómo se queda con el presupuesto? ¿Perdón? Si en el caso hay variación de Ya, a eso justo vamos a llegar a eso. Entonces hace la consulta al proyectista y el proyectista determina, si no sabes qué, es un asfaltado de 2 pulgadas. Ya solucionamos el problema de la entidad proyectista, pero la obra sigue en ejecución. Ahora el asfaltado es de 2 metros cúbicos y su costo unitario será otro distinto a lo que estaba poniendo. Solucionaron el problema y empiezan a ejecutar igualito 7 valorizaciones. En la última valorización tiene que hacer ¿cuánto? 1000 para llegar a los 13.000 que hemos contratado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si hacemos los 1000, todos conformes. Se cumplió la meta, se cumplió la meta. Pero ¿qué pasa si la valorización 7 solo hace 500? ¿Cuánto ejecutó realmente? 12.500. ¿Cuánto le pagamos? Por 12.500. ¿Y qué pasa con los otros 500? También tenemos que hacer una pregunta. ¿Cumplimos la meta prevista? Yo tengo que llegar del punto A al punto B. ¿He llegado realmente al punto B desde el punto A? Sí. Entonces, 12.500. Solo te pago 12.500. El otro sí se convierte en un deductivo. No existe, no hay. Te deduzco eso. A eso se llama deductivo. Pero ¿qué pasa si al final ahora es 1.500? Para llegar a la meta tuvo que hacer 500 más. ¿Por cuánto le pagamos? ¿Por 13.000 o por 13.500? Por 13.500, ¿cierto? Porque también nos volvemos a preguntar, ¿hemos cumplido la meta de llegar de A a B? Sí. Entonces le corresponde que le paguemos los 13.500. Pero no le podemos pagar a ciegas los 3.500, porque esos 500 ¿no? ¿Qué cosa es? Es un adicional de obra. Y ese adicional de obra no apareció en el último mes. Eso ya apareció con mucho
anterior. ¿Qué hay que gestionar? Un trámite que se llama adicional de obra. Y eso no es solo un día, ni un proceso. ¿De acuerdo? Y para pagar, tienen que tener un acto resolutivo que dice adicional de obra por otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Solo revalorizamos los 1.000 que hemos contratado, hasta los 13.000 le pagamos tranquilos, no hay problema, pero los 500 lo tiene que solicitar el contratista, aún teniendo un resolutivo que dice que hay que pagar esos 200, esos 500 más. Aún teniendo ese resolutivo, el contratista tiene que mandarte una carta diciendo, en función a esa resolución aprobada, me pagan los 500. Si no te lo pide, no le pagues. Así está aprobado un resolutivo. ¿Por qué? Porque el órgano de control obviamente va a decir, ¿tú por qué le pagaste esos 500 que sí efectivamente le corresponden si no te lo has solicitado? No quiere cobrarte, no te quiere cobrar. No le pagues. ¿Por qué? Porque es plata del Estado. Y si tú le pagas sin ese requerimiento, ¿qué te va a decir? ¿Cuánto has colaborado? ¿Qué significa eso? Ahora no te mando. Tener mucho cuidado. Entonces, en precios unitarios sí hay deductivo y sí adicional de obra. Y un mixto, que no vamos a demorar mucho, y es la combinación de ambas. Generalmente, ¿dónde? En obras de saneamiento. Entonces, todo lo que son redes lo hacemos a precios unitarios, porque es excavación de tierra, y todo aquello que es área determinada, su plan de tratamiento, lo podemos contratar a suma alzada, porque es más fácil contratar un todo que no, que digamos, el mismo plan de tratamiento tiene unos pequeños elementos, cuéntalos, ¿cuánto vas a empezar a contratar uno por uno? En cambio, excavaciones metrolineales, más fácil, ¿eh? Por eso esa combinación combina con eso. Bueno, acá hay un ejemplo que vamos a ver, pero ya es. Entonces, a la entidad generalmente le conviene hacer conflictos de suma alzada. No, dependiendo de qué tipo de obra es. Dependiendo, porque en suma alzada solo, la norma actual solo te dice, solo lo vas a hacer para edificación. No lo puedes hacer en carreteras ni tampoco en obras de saneamiento. Lo dice textualmente la norma, no tienen que leer la norma. ¿Ya? ¿Y carretera generalmente qué utilizan? Precios unitarios. Precios unitarios. Tanto para la entidad como para el contratista es mejor precios unitarios. ¿Ya? Precios unitarios. Y este es un tema que está generando problemas ahora. La disponibilidad física del terreno. ¿Cuándo obtenemos realmente la disponibilidad física del terreno? Deberíamos tener al momento de declarar viable. ¿Por qué? Porque estamos formulando, ¿no es cierto? Pero hay un tema. Al formular el proyecto, ¿qué hacemos? Tenemos que tener mínimo dos alternativas de solución. Y si tenemos que comprar terrenos, podemos comprar terrenos y al final, ¿sabes qué? No es viable ese proyecto. ¿Y qué haces con esos terrenos comprados? ¿Eso qué se llama? Malversación de fondos. Has comprado algo que no vas a utilizar. Entonces el SNI te dice, ¿sabes qué? Utilicemos ahí los arreglos institucionales. ¿Y qué significan los arreglos institucionales? Es un compromiso de compra-venta, una donación que te puede dar la comunidad, qué sé yo, un terreno determinado para que puedas utilizar en la obra. Entonces hay un documento que te va a garantizar esa posible disponibilidad y con eso tú declaras viable. Ahora, si lo puedes obtener y lo registras en los públicos en esas condiciones, mucho mejor. Pero ya está declarado viable ese proyecto. ¿En qué momento es entonces ese compromiso, digamos? Cuando uno empieza a hacer los estudios definitivos, tenemos dos alternativas. Entonces yo no puedo comprar terreno. Ahora, si me lo donaron acá, porque yo tengo mi documento ese que está donado para ese estudio, ahí no había problema.
porque ya es parte de la entidad, que la están donando. Pero si no es donación, tienes que comprar. Entonces la pregunta es, son dos alternativas. ¿Quién me asegura que las dos alternativas una de ellas me la puedan declarar viable? Pueden pasar otros autores que digan tal que este proyecto no es viable, entonces no puedes comprar terreno. Para salvar esta situación, el ente dice, ¿sabe qué? Solo presenta los acuerdos institucionales. Ese acuerdo institucional en el fondo de cosas es un compromiso de compra y venta, o puede ser una donación, una escritura pública. Pero si en ese momento esa donación se hace efectiva, ¿sí? Mejor lo registro. Ya dispongo ese terreno para aquí, propiedad de la entidad. ¿De acuerdo? Pero está metido para ese proyecto, porque ya en ese momento de repente no se dio, entonces ya tú decides si se revuelve o te bloqueas con ese terreno, que es donación, obviamente. La otra alternativa, ¿cómo es? Para inversión. Pero cuando ya entramos a la inversión, ¿qué vamos a hacer? El expediente técnico. Entonces en ese momento ya debo tener un terreno saneado, porque yo voy a entrar a hacer un estudio en esos terrenos, llámese a un sistema de agua de saneamiento. ¿Cuál sería el terreno disponible del sistema de agua potable? La captación, la planta de tratamiento, dónde va a estar ubicado el reservorio, ¿sí? Por los pozos, ¿de acuerdo? Y cuando se trata de una planta de tratamiento de desagüe, ¿dónde va a estar ubicada la planta de tratamiento? Y además de ahí, el permiso de la servidumbre para que pase el colector. Otro tema que hay que también tener en cuenta. Y Entonces, en el caso, por ejemplo, de edificaciones o en la construcción de puentes o carreteras que sea para la mejora de la ciudad en este caso, y tenga que intervenir, por ejemplo, una avenida X donde hay casas, tendrían que prácticamente en el proyecto desaparecer esas casas para que puedan pasar, o sea, el Estado tiene que hacer un compromiso con el dueño del titular de la casa para comprarse. eso se llama expropiación. Expropiación. Y lo tienes que hacer ahora antes de ser expediente. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, en ese sentido, en la inversión, como yo tengo un documento que me han declarado, me han dado la facilidad con el terreno institucional, cuando yo entro ya a elaborar el estudio definitivo, yo debo lograr ese saneamiento físico. Ya debería tener. Entonces, hago mi diseño con tranquilidad, porque sé que ahí va a funcionar ese proyecto y se va a garantizar la ejecución cuando se tengamos que contratar la obra. Pero aún así, en la norma anterior no consigues el expediente, la disponibilidad del terreno, pero tienes otra que se llama, ya en la contratación de la obra, contratas, tienes 15 días para entregarle la disponibilidad del terreno a ese contratista. ¿Pero qué significa entregarle de libre disponibilidad? Que sea totalmente libre, pues, que no tenga interferencias. Lo que pasa muchas veces, con el proyecto ya tiene un determinado momento, pasó 1, 2, 3 años, lo declararon enviado, haces el expediente técnico, 1 o 2 años, recién vas a contratar, lo contratas, vas a ejecutar, vas al terreno y te encuentras que eso está invadido. Desaloja esos invasores en 15 días, ¿lo podrás hacer? ¿Qué va a generar eso? Ampliación de plazo, mayor del gasto central. Y ya desde el inicio empezamos con problemas. Es igual, con lo que vimos con suma alzada de precios unitarios, hemos hecho mal el expediente técnico, contratamos y ya empezamos mal la ejecución de la obra. Porque esas deficiencias, ¿qué va a ser? Mayor costo. Mayor costo. Eso es un adicional, en el fondo son adicionales de obra. Entonces ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque hemos hecho mal los expedientes. Pero nadie, muchos, no leen la norma. Tienen que leer la norma. Y tienen que leer en su integridad. Desde el artículo 1 hasta la última disposición reglamentaria, porque ahí están metidas muchas cosas. Hay un cierto orden, sí, pero ahí están metidas indirectamente.
¿Qué dice el artículo 123 del decreto supremo 350? Mire, es responsabilidad de la entidad de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución y consultoría de obra. ¿Y el expediente técnico qué cosa es? Es una consultoría de obra. Entonces, ¿qué significa eso? Yo debo tener la libre disponibilidad del terreno antes de hacer ¿qué cosa? El expediente técnico. Ahora, lo cual implica tu pregunta de los puentes. Tengo que tener expropiado esa zona para yo poder diseñar ese plan. Si no lo tengo expropiado, no puedo diseñar, no puedo contratar. Eso recientemente, porque antes no era eso. Antes. Ahora, por eso digo, con la nueva ley, ahora tienen que leer eso. Si tú quieres contratar ahora, tienes 130. O sea, y ya en perfil, en tal caso, ya se tendría que tener asegurado los terrenos o... ¿no? ¿En perfil? En perfil se tendría que tener antes de... No, cuando ya vas a contratar el estudio, en este caso el PNT, porque a nivel de perfil, lo que te comentaba, a la viabilidad. claro, sí. O sea, una vez que te he declarado viable, sí, ya preocúpate en solucionar tu libre disponibilidad de ese terreno, o sea, sanearlo legalmente. Si lo puedes hacer en perfil, mejor, mucho mejor. Eso tendría que ser la entidad. La entidad, pues sí, la entidad. Antes, ¿qué hacía, por ejemplo, Energía y Minas? Con el tema de servidumbre. Le encargaba al contratista que haga ese trabajo dentro del contrato de la ejecución. Pero obtener la servidumbre a terceros a veces no es tan fácil. Te demoraste y terminó tu proceso de ejecución, que oye, ese tercero no quiere ceder los terrenos, no puedo ejecutar eso. ¿Demora de quién es? Por culpa del tercero. Y la entidad que le va a reconocer a ese contratista, a presión de plazo, me viene gastos generales. Entonces, para evitar ese gasto adicional innecesario, le está diciendo a la norma, antes de que elabores el expediente técnico, tu responsabilidad es obtener todo eso. Claro, porque tampoco era culpa del proyectista. Porque, por ejemplo, en algunos casos se hace un acta, un estudio de compromiso, ¿no? En un terreno para un pozo, por ejemplo, en lo que es saneamiento. Entonces, para un pozo, pero pasan 2 o 3 años y recién se ejecuta la obra. Ese terreno ya se vendió porque era propiedad privada, ni siquiera era donado. Y en ese caso sucede esa problemática. Claro, en el caso del proyectista, dice, ¿sabes qué? Ahí en el estudio declarado viable hay esta ley institucional que dice que de acuerdo a los coordenadas topográficos, qué sé yo, este es el terreno en el cual tenemos que hacer tales elementos, ¿no? Tales estructuras. Y yo diseño en función a eso, ¿de acuerdo? Pero eso fue hasta el 8 de enero de este año. A partir del 9 de enero dije esta nueva ley. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? A ver, ya estamos por terminar, ¿ya? Adicionales de obra, tampoco no es materia, pero tienen que conocer qué se realiza en esas adicionales de obra por deficiencias del expediente. Dice, se produce por deficiencia del expediente técnico y situaciones imprevisibles posteriores a la firma del contrato. ¿De qué estamos hablando? Del contrato de obra. ¿Ya? Del contrato de obra. Disculpe, ¿qué es la PAO? ¿Perdón? La PAO. La PAO es la prestación del adicional de obra. Entonces, un adicional de obra, en este caso, colector no prohibieron el que hay en la papelera que cae. ¿Es un adicional de obra? Es un adicional. En obra ya aparece. Ahora, pero digo, ¿y el estudio de suelos? Sí, pues el estudio de suelos. El estudio de suelos se hace por determinados tramos, ¿de acuerdo? Por determinados tramos. Y en ese tramo no hicieron la calicata y no vieron que ese
estudio tenía ese fin. ¿De acuerdo? Entonces, la ley te dice que es una prestación adicional de obra y la nueva directiva de Contraloría que ya está vigente hace 20 de mayo, me parece, el 14 de mayo, con esta norma te van a controlar todo lo que estás contratando este año. Y hasta el 8 de diciembre, con la norma anterior. ¿De acuerdo? Entonces, El 8 de enero. hasta el 8 de enero. ¿Y cuáles son las fuentes de prestación adicional? Esas deficiencias que hemos visto en suma alzada y en precios unidos. Pero ¿quiénes son los responsables? El proyectista y su equipo con los responsables de la entidad que han aprobado ese expediente. Ya lo hemos explicado. Y aquí hay un tema del mayor metrado ahora, que es nuevo en esta norma. Ese mayor metrado, cuando se trata de precios unitarios, entre comillas, ahora ya no se llama adicional. ¿Y qué significa eso? Que la entidad le dice al contratista, ejecute ese mayor metrado, pero luego te pago. Si el contratista dice, yo no lo ejecuto hasta que me pagues, ¿cómo sé que me vas a pagar? ¿Qué estaría pasando con el contratista? En el caso que se niegue, está incumpliendo el contrato y tranquilamente le puedo resolverlo. Un incumplimiento del contrato. Pero entonces aquí hay un problema. Solamente cuando es contratos a precios unidos, en suma alzada no aplica. En suma alzada no aplica, solo en precios unidos. Básicamente porque no se ha cumplido el propósito con la meta. Por la meta, pero hay un problema. Pues. Esto sí lo vamos a explicar muy breve, espero que lo puedan ver. Un ejemplo voy a hacer una instalación de una tubería, un desagüe. Esto tiene un alto y un ancho, ¿cierto? Y obviamente va a tener una longitud. Una longitud L. Pero el producto de estos tres que me va a dar un volumen, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Asumamos que en el presupuesto y en los planos dice que son 10.000 metros cúbicos de excavación. Empiezo a excavar y resulta que hasta aquí nomás llegó los 10.000. ¿Cuánto me falta? Todo este tramo, ¿sí? Pero esto está aprobado en el expediente técnico. Sí. Voy a hacer la misma característica, no va a variar para nada. ¿O va a variar? No. Es el mismo tipo de terreno, es lo que yo voy a excavar acá. ¿Sí? Está aprobado en el expediente técnico todo este algo. ¿De acuerdo? No varía nada, no altera para nada el expediente técnico. A este le llamamos el mayor, metrados en precios unidos. Por eso que le dice el contratista, la ley le dice, tu contratista ejecuta este mayor metrado, yo luego te pago. Pero si yo luego te pago, ¿qué cosa es? Es un adicional. Pero es un adicional de obra. Pero para la norma dice, ya no es adicional. Ejecútalo y luego te pago. Pero presupuestalmente sí es un adicional, que es la mayor plata. Porque yo a este señor le voy a pagar los 10.000 por el monto que está presupuestado. Como no he cumplido la meta, esto me puede costar tranquilamente 1.000 más, 3.000 más, o quién sabe, llega a los 10.000. Y esto lo más probable puede suceder en muchas carteras. ¿Hay una deficiencia en el expediente técnico? Sí. ¿Está aprobado con esa deficiencia? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasaría si esto de acá, por coincidencia, cambió el tipo de terreno?
cambió, a pesar que sea en la misma dimensión, cambió el tipo de terreno. ¿Eso qué sería? ¿Una adicional de obra? No. ¿Está modificando el expediente técnico? Porque acá el terreno era terreno natural, acá se volvió el terreno roca. Sí, solamente el examen de terreno. ¿Cambió o no cambió el expediente técnico? Sí. Entonces ya no es mayor de trabajo. ¿Qué pasa si dice, oye, ¿sabes qué? Está todo aquí acá, pero yo por mantener la estructura le cabé 10 más acá. ¿Modificó el expediente técnico? Ya eso ya no es adicional, mayor vez se llama adicional de obra. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que tener un mayor análisis de lo que tenemos que aprobar como mayor letrado o como adicional de obra. Y eso En es este caso él no podría hacerlo más abajo. Ya no podría, porque está modificando. Pero si obliga a que tenga que profundizar, eso es una adicional de obra y lo tiene que hacer, pero deja de ser mayor letrado. No, pero si no es necesario hacerlo. Si no es necesario, no tiene por qué profundizar. Claro. Entonces, ese es el tema, que muchas veces se profundiza sin que sea necesario y cobra por eso de más. Pero en ese adicional del dinero, tiene que hacer todo un formato para presentarlo al MEP. Obviamente. Para que suelte el tema de... Acá olvídate del MEP. Ah, ya. Primero es entidad contratista. Ya. Si eso supera el 15% de la ley de contrataciones y supera el porcentaje de variación del pueblo del NIC, eso va a comunicarse a SNIC. ¿Y cuándo es esa superación? Supera esos umbrales, supongo que eso que ya lo saben. 14, 20, eso lo vieron en la clase anterior, supongo que lo han visto porque lo han formulado. Miren, todo eso hay que tener aquí en la mente, todo eso. Y bueno, y al final, ¿qué dice la directiva ahora vigente de la Contraloría? Mira lo que dice la Contraloría. Ante deficiencia del expediente técnico, primero tendrá que deslindar las responsabilidades que correspondan a las autoridades, funcionarios y o servidores públicos que hayan formulado y aprobado ese expediente técnico. Cuando pase el 15% va a la Contraloría, sí. La Contraloría te va a pedir no solamente ese adicional que pasa el 15%, sino todos los demás que has aprobado. Y te va a chequear todo eso. Ahora, aleatoriamente, esa misma directiva dice, cuando se trate de obras menores al 15%, tu entidad le comunicas a tu órgano de control cómo es que has ido aprobando esos adicionales menores al 15%. Te detecta eso, ¿no has hecho? Sanción directamente. Ahora les van a sancionar a ambos. Al proyectista, que es un tercero, obviamente, verán el mecanismo cómo lo van a sancionar, pero a la entidad, que es funcionario público, responsabilidad por haber aprobado expedientes técnicos deficientes. Entonces, hay que tener cuidado cuando tratamos. Pero mientras se realiza esa investigación, se puede seguir